¿ya? Y con este sale diferente. Por ejemplo, vamos a transformar 4.000 libras, pulgadas cuadradas, a kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces lo que hacemos es multiplicar la unidad por el factor de conversión, por ejemplo en este caso, y nos sale 280 kilos por centímetro cuadrado. Si utilizamos este otro factor, el de abajo, sería 4.000 libras. 4.000 libras multiplicado por 0.0704 nos da 281. ¿No? Y esa es la diferencia que va a haber, entonces, que siempre vamos a tener ese problema. Pero cualquiera de los dos hay que tener en mente que se puede aplicar, se puede tener, dependiendo de la literatura que estemos utilizando. Algunos utilizan todos los decimales y otros utilizan solamente 3, de acá. Generalmente este 0.07 es la mayoría de los libros que utilizan, ¿no? este factor de transformación. Entonces, si ustedes quieren, pero para comparar un ejercicio, por ejemplo, en unidades inglesas, yo quiero resolverlo en MKS. Puedo transformar todo y lo resuelvo. Y para comparar si mi resultado está bien, tengo que hacer una comparación. Entonces, esto tengo que transformarlo a libras por pulgada cuadrada. Ahora, ¿cuál uso? ¿Este o este? Supónganse que acá yo calculé, por decirle, 250, acá tengo 250 kilos por metro cuadrado. Y quiero saber cuántas libras son. Entonces yo tendría que, libras por pulgada cuadrada, por supuesto, ¿no? Tendría que dividir en vez de multiplicar, dividir. Y si lo hago con este de acá, voy a tener que serían 3.571.42 libras. Vamos a ver en los ejercicios ejercicio del método elástico, en el estado elástico, nos preguntan las tensiones que tiene el hormigón. Entonces, si yo lo trabajo en MKS y tengo un resultado, tengo que compararlo con el libro, pero el libro lo tiene en libras por pulgada cuadrada. Entonces, tengo que transformar este valor a libras por pulgada cuadrada. Y si yo transformo con el otro factor, con este de acá, entonces tengo 250 kilos por centímetro cuadrado, transformándolo a libras por pulgada cuadrada sería este dividido entre este factor de acá, ¿no? Y fíjense que hay una variación. Entonces yo voy a decir, pucha, yo le estoy pelando, porque este resultado no está en el libro, está este de acá. Entonces lo hace, la comparación la hacemos, mientras más decimales tomemos, va a ser mejor. Y fijémonos, la transformación, si agarro todos estos decimales de acá, tendría 250, transformándolo a libra, entonces tendría 250 dividido con todos los decimales, sería con este de acá. Y tengo este, cómo va a variar. Y eso entonces nos va a hacer, se nos complica y vamos a decir, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estará mal? Porque yo lo hice en MKS y aquí, ¿cuál es la respuesta? Entonces, utilicen todos los decimales y van a ver que van a poder comparar el resultado resuelto en MKS, en el sistema MKS, le va a salir igual en el sistema americano. ¿Listo? Entonces eso se lo dejo ahí para que ustedes vayan viendo. Pero no hay problema, pues no es cierto, no hay problema. Yo agarro, resuelvo y directamente esto acá lo divido entre su factor y voy a tener la tensión en libras y eso lo puedo comparar con el resultado que sacó el libro. ¿No? Si está bien lo que he hecho o está mal. Bien, ese sería entonces fuerza, tensión. Hay otra unidad que necesito medir, es libra por pie cúbico. ¿Ya? Entonces esa es unidad ya de peso o peso específico o peso unitario, si ustedes quieren. Vamos a poner peso por unidad. Eso lo vamos a poner así.
Bien, esto de aquí lo vamos a abreviar. Este en unidades inglesas está en libra por pie cúbico. Es la unidad de volumen, ¿no? O sea, libra fuerza por unidad de volumen. Entonces, peso por unidad. Podríamos ponerlo así mejor. Peso por unidad de volumen, ¿no? Unidad de volumen. Ese se mide peso específico o peso unitario, se le llama. Tenemos que transformarla, nuestra unidad es kilo por metro cúbico. Aquí en esta parte ya no hacemos por centímetro cuadrado, sino por metro cúbico. Entonces tenemos que saber el peso específico, por ejemplo, el hormigón, a cuánto equivale en kilogramos por metro cuadrado. Entonces eso tenemos que hacer la transformación. Y para eso necesitamos entonces un factor de transformación que le vamos a llamar Z, para transformar a kilos por metro cúbico, ¿no? Y hacemos nuestra operación, entonces necesitamos hacer estas operaciones para poder transformar de libra por pie cúbico a kilos por metro cúbico. Y comenzamos entonces a hacer la operación de transformación de unidades. Bien, aquí vamos a poner entonces una libra, necesitamos un quebrado. Bien, tenemos entonces libra por pie cúbico. Bien, necesito transformarlo a kilo por, primero transformo kilo, ¿listo? Entonces tengo libra, una libra equivale, ya conocemos, 0,454 kilo, ya estaría ahí, se eliminaría la libra. Y necesito eliminar el pie cúbico, entonces necesito otra vez otro quebrado. Y acá entonces pongo el pie, pero el pie, en primer lugar tenemos que transformarlo a pulgada. Entonces un pie tiene 12 pulgadas. Entonces ya si este pie lo elevo al cubo, el de abajo también tengo que elevarlo al cubo, no siento tanto el factor como la unidad. Entonces vamos a elevar al cubo con superíndice acá. Y en la unidad también tiene que elevar al cubo. Entonces ahí tendría pie, se me simplificaría el pie cúbico con el pie cúbico, pero me queda todavía en pulgada cúbica. Entonces necesito seguir transformando. Necesito otro quebrado. Y acá entonces ya tendría que eliminar la pulgada. Entonces pongo la pulgada como está arriba. Perdón, está abajo, tengo que poner pulgada. ¿A cuántos metros cúbicos ya, a cuántos metros cúbicos equivale? Nosotros conocemos rápido porque está en el metro, está eso, o sea, manejamos rápido que una pulgada equivale a 2.54 centímetros cuadrados. Entonces ponemos 2.54 centímetros al cuadrado. Perdón, centímetros, no al cuadrado. Pero como aquí lo tengo al cubo, entonces elevo al cubo el numerador, pulgada al cubo, y el denominador también tengo que elevarlo al cubo. Entonces le pongo 3 y con superíndice lo elevo al cubo. También la unidad necesito elevarla al cubo y ahí tendría. Bien, y entonces sí ya elimino la pulgada cuadrada y me queda centímetro al cubo. Vamos a seguir la operación para transformarlo a metro, ¿no es cierto? Metro cúbico. Entonces necesito otro quebrado.
se lo podría hacer directo también, ¿no? Esto porque sabemos, podemos convertir directo de centímetro a metro. Pero lo hacemos así para que salga mejor, o sea, se dé cuenta. Necesito transformarlo entonces los centímetros cúbicos a metro cúbico. Entonces yo aquí lo que digo, un metro cúbico, un metro, o un metro primero, ¿a cuántos centímetros equivale? Entonces equivale a 100 centímetros, ¿no es cierto? Aquí no estoy alterando en nada porque un metro es igual a 100 centímetros. Si yo lo elevo este metro cúbico, metro al cubo, acá arriba también lo tengo que elevar al cubo, ¿no? Y esto lo hacemos mediante superíndice. Superíndice lo elevamos al cubo. También tengo que elevar al cubo el símbolo de la unidad, ¿no es cierto? Entonces estaría al cubo. Bien, y ahí he hecho toda la operación necesaria entonces para encontrar el factor Z. Vamos a ir simplificando. Esta libra se puede simplificar, la tachamos con esta libra de acá. Bien, este pie cúbico lo tachamos. O sea, simplificamos con este pie cúbico de acá. Bien, esta pulgada cúbica de acá también se simplifica con esta pulgada de acá. Bien, ahora yo quiero kilo por metro cúbico, entonces este centímetro cúbico se va también a simplificar con este centímetro cúbico que está acá arriba. Ok, ahora solamente, fíjense, me queda kilo por metro cúbico. Entonces, ¿cuál será el factor? Será 0,454 dividido entre 12 al cubo, dividido entre 2,54 al cubo, multiplicado por 100 al cubo, ¿no es cierto? O por 10 a la, sería 100 al cubo, equivale a 10, este es 10 al cuadrado por 2 sería 10 a la 6, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos esa operación, 0,454 dividido, como primero multiplicamos todo lo que es multiplicación por 100 al cubo. Entonces lo voy a elevar al cubo este de acá, dividido, entre paréntesis, todo lo que divide sería 12 elevado al cubo por 2,54 elevado al cubo. Cierro paréntesis y esa sería la operación. Entonces, el factor de transformación sería 16,032, ¿no? 32 sería 0,33 con 3 decimales, o si no sería con 4 decimales 0,320. Aquí vamos a hacer también esa misma comparación. Si tomamos 3 decimales, entonces va a ser este factor 0,33 con 3 decimales. Si tomamos 4 decimales, sería 16,032. El 8 lo redondaríamos a 9, ¿no? Y ahí tenemos estos tres tipos. Vamos a hacer con el primero. 145 libras más o menos es el peso que utiliza para el hormigón. 145 libras por pie cúbico, el peso del hormigón. Vamos a ver con este factor de transformación. Sería 145 por 16,033. Me queda 2,324,78. Con este otro factor sería 145. Sería igual a
145 multiplicado por el factor 2324.77. Bien. Sin embargo, el ACI, que vamos a ver la norma o el libro, utiliza 2320 para el peso del hormigón. El hormigón simple, sin armadura, sin fierro. Entonces veamos por qué factor utilizó. Entonces aquí vamos a ver. Hemos dicho que equivale a 145, ¿no? Entonces aquí vamos a ver el factor. Este es 145. Acá tenemos 2320 dividido entre 145. Entonces utiliza un redondeo bárbaro. ¿No es cierto? Aquí tenemos, el factor sería 16, ¿no? Directamente, ¿no? Ese factor. Entonces, eso es lo que le decía yo ya, estos redondeos entre las unidades que da. Aquí el libro vamos a ver que nos va a decir el peso unitario en los problemas que van a ver, toma como 145. Sin embargo, en el sistema internacional, que utiliza también el kilogramo por metro cúbico, nos dice que hay que adoptar 2320 como peso, y este tendría que ser equivalente a este, pero está utilizando un factor de transformación de 16. Ni siquiera ha redondeado a 2, ¿no? Ha redondeado a una unidad, y entonces aquí tenemos esta, sería su factor. ¿Listo? Bien. Entonces nosotros si resolvemos, si nos dan un enunciado en el sistema internacional y yo lo quiero resolver en el sistema MKS, lo transformo todo y luego el resultado para compararlo tengo que dividirlo entre el factor de transformación que he utilizado. Entonces ya, si he utilizado este factor o si quiero ser más exacto, utilizo este factor de transformación, ya con todos los decimales. Entonces eso es nada más y se deja la duda, ya la duda de que si está bien o no lo resolví bien el problema, es cuestión del factor de transformación. Bien, aquí hemos visto entonces la transformación de unidades inglesa a unidades del MKS. Bien, pero no solamente eso es lo que necesitamos, lo que necesitamos es saber transformar también a unidades del sistema internacional o del sistema internacional a MKS o del sistema USA, o sea, el sistema americano a sistema internacional. Entonces vamos a hacer eso ahora. Aquí esto se lo voy a pasar en PDF, esta transformación, para que ustedes la tengan. Y no es para que se la aprendan de memoria, sino para que utilicen y ya con el uso y los problemas que vayan haciendo, se le va a ir memorizando el valor. Y si no se les memoriza, pues queda esta inducción, ¿no?, deductiva que ustedes van a tener. Inducir el valor por medio de la deducción. Entonces, y esto es lo mejor que hay que hacer. Entender la deducción en vez de aprendérselo de memoria. Bien, ahora vamos a hacer de unidades americanas a unidades del sistema internacional. El sistema internacional de medida es SI. Bien, y vamos a utilizar otro colorcito para que puede ser este de aquí, ¿no? Este rosadito. Bien, entonces empezaremos con la misma, aquí la misma estructura, fuerza, tensión y peso por unidad. Entonces vamos a tener, hay otra que me olvidé, ¿no? Aquí utilizamos esto para peso, ¿no? Pero también hay otra que es el peso por unidad de área para las cargas. Entonces lo único que tienen que hacer es, en vez de, aquí tenemos libras por pie cuadrado, en vez de elevar al cubo, aquí lo elevan al cuadrado nada más. ¿Listo? Y vamos a tener la transformación entonces de libra. Lo haremos mejor, lo haremos porque vamos a utilizar harto y yo prefiero perder el tiempo un rato en esto
pero gano porque así rápido ya vamos a hacer transformar y no va a haber problema. Entonces vamos a tener el peso por área. Ese peso por área es para las cargas, ¿no es cierto? Tenemos libra por pie cuadrado. Entonces libra por pie al cuadrado sería la unidad. Y yo necesito transformarlo a kilogramos por metro cuadrado. ¿No es cierto? Por ejemplo, necesitamos saber cuánto es la carga por metro cuadrado para un edificio domiciliario. Entonces nosotros adoptamos 200 kilos por metro cuadrado. Vamos a ver cuánto adopta libras por pie cuadrado, porque está la norma ACI, utiliza a la norma ¿cómo se llama? ACSE. ACSE es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles de América. Entonces, esa es la encargada de normar las cargas, de ver la carga de viento, de terremoto, estudia eso, el colegio o la Asociación Americana de Ingenieros Civiles en Estados Unidos. Bien, entonces necesitamos un factor de transformación para no ponerle la misma letra, le ponemos otra letra, Y. Vamos a determinar cuánto vale entonces ese factor de transformación. Y lo mismo que acá, entonces voy a copiar esta de acá para hacerlo más rápido y perdamos menos tiempo. Entonces tengo, y voy a ir corrigiendo nomás, ¿ya? Aquí tengo libra por pulgada al cuadrado. Bien. Por pie cuadrado, perdón. Libra, no hay problema, la libra no ha variado. Tengo libra igual a 0,454. Tengo acá pie cuadrado, entonces tengo que transformar a pulgada cuadrada. Entonces esto sería elevado al cuadrado. Y este de aquí sería elevado al cuadrado. Entonces pulgada cuadrada, pie cuadrado a pulgada cuadrada. Aquí entonces también necesito pulgada cuadrada. Aquí este lo elevo al cuadrado. Perdón. Lo elevo al cuadrado y este de aquí se eleva al cuadrado para simplificarse. Bien, igual arriba, acá de centímetros a metro, este lo elevo al cuadrado. Este de aquí también al cuadrado. Y sería kilo por metro cuadrado. Bien, ahí me quedaría simplemente eso, lo que le decía, ¿no? Cambiamos en vez de cubo al cuadrado, nada más, y sigue siendo la misma relación, pero elevado al cuadrado. Calculamos entonces el factor, sería, arriba me queda 0,454 por, sería 100 al cuadrado, perdón, por 100 al cuadrado, dividido entre paréntesis, y abajo me queda 12 elevado al cuadrado por 2,54 elevado al cuadrado. Entonces lo elevo, cierro paréntesis y le doy igual. El factor de transformación entonces sería este de acá, ¿no? Bien, igual que en los casos anteriores, si quiero tomar 3 decimales, sería mi factor 4,887, redondeado a 3 decimales. Si quiero tomar 4 decimales, sería 4,8868. ¿No? Ese sería mi factor. Bien, entonces, ¿cuánto sería 200 kilos por metro cuadrado que se utiliza para habitaciones domiciliarias, dormitorios, ¿no? Entonces, o comedores? 200 kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto equivaldría en libras? Entonces, fíjense, 200 dividido entre este factor, vamos a primero con el primer, sería 40,9. ¿No? Aquí
sería 200, que nosotros es lo que adoptamos. Pero generalmente se toma 40 libras por pie el factor de transformación, y vamos a ponerlo un poquito más abajo. Si yo utilizo 3 decimales, entonces este sería 40 libras por mi factor de transformación. Aquí tengo 195. Si yo tengo 40 libras por pie cuadrado, con 4 decimales sería 40 por... y me sale 195.472, ¿no? En realidad nosotros lo tomamos como 200, pero en realidad Estados Unidos toman 40 libras, ya lo van a ver. Le voy a pasar una parte de la norma y ustedes van a ver entonces que toman como peso para habitaciones 40 libras por pie cuadrado. Entonces directamente, y esos 40 nos sale este valor. Con este valor nosotros hacemos todos los cálculos y van a determinar algún momento, alguna tensión, lo comparamos dividiendo con, ya sea con este o con este, y vamos a encontrar los valores de las tensiones o del momento igualito que el libro, ¿no? Variará quizás en algunos decimales, pero sale igualito. Entonces simplemente sabiendo elegir el factor de transformación para comparar. Para cuestiones de diseño no hay problema, ¿no? O sea, si redondeamos para arriba más, entonces estamos de la unidad más. Entonces quiere decir que aquí nosotros estamos poniéndole unos 5 kilos por metro cuadrado más a las cargas que nos da la norma. Yo diría esta es la norma madre. ¿Por qué? Porque los gringos investigan, hacen un montón de cosas. Nosotros no hacemos nada, lo único que hacemos es copiar. Entonces estamos copiando esa tecnología, pero no estamos asegurando en aumentar y aumentar, y nos sale más caro. Bueno, eso se justifica también porque ellos tienen nivel de control mejor, ¿no es cierto? Laboratorio, todas esas cosas mejor controlan. En cambio nosotros no tenemos un buen control, y por eso le vamos aumentando con esa justificación de decir no tenemos buen laboratorio, no hay buen control de los materiales, y entonces está de lado la seguridad, decimos, ¿no? Y hacemos así las cosas y estamos haciéndolo mal. Deberíamos empezar a aprender a hacer controlar nuestros hormigones, hacer probetas, verificar, ¿no? Trabajar ya de una manera más científica. ¿Listo? Entonces, tendríamos que romper el tabú ese de decir, no, está bien, sí. Porque acá no hay mucho control, por lo tanto también redondeemos y vamos redondeando. Y eso va en contra de la economía. Haciendo un laboratorio que no nos va a salir muy caro, romper probeta y todas esas cosas, el ingeniero puede ir, venir al laboratorio de la universidad, romper su probeta, y incluso se va ahorrando cemento y todas esas cosas, porque está trabajando bien, está trabajando con resistencia real, está cumpliendo, y no hay necesidad de redondear y meterle nomás cemento y cemento. No, todo está redondeado porque no hay control. Hay que aprender a hacer control, hay que aprender a trabajar. De esa manera va a crecer el país y van a crecer también los profesionales. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos todos los factores de transformación para esta unidad. Vamos, no sé si usamos otra hoja. A esta hoja le podemos llamar USA. Aquí podemos poner guión MKS. ¿No? Que aquí está la transformación entonces para cuando yo quiera trabajar. Puedo hacer otro, o esta misma la voy a copiar y vamos a hacer USA Sistema Internacional. Entonces la vamos a hacer en otra hoja, ¿listo? Bien, aquí hemos hecho esto, ahora aquí vamos a hacer del Sistema Internacional. Entonces, SI, y como les decía, vamos a cambiarle el color para que todo le vamos a cambiar de color. Entonces, y vamos a ir paso por paso. Bien, USA utiliza libra.
sistema internacional utiliza el Newton, que lo abreviamos con N. Entonces la transformación sería de libra a Newton. Bien, pero para transformar a Newton, nosotros sabemos que un Newton es igual a 9.807 kilos por metro por kilos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la unidad del Newton. Entonces aquí eso lo vamos a transformar. Aquí es una parte, nos ayuda entonces y transformamos. Necesitamos otro quebrado. Y transformamos entonces de kilo a Newton. Un kilogramo fuerza. Vamos a poner en minúscula. Kilogramo fuerza equivale a 9. Bueno, todo el mundo está acostumbrado a 9.81, ¿no es cierto? Pero si ustedes entran al Google y buscan la transformación de un kilogramo masa, de kilogramo fuerza a Newton, le va a salir que es 9.80665. Este es el verdadero valor Newton. Fíjense, si quieren, entren ahorita al Google y se van a dar cuenta que este valor, y este valor lo tienen todos los programas que transforman, que trabajan con unidades, lo utilizan entonces. Bien, y en este caso, perdón, aquí sería a Newton, ¿no? Tal revés. Este sería arriba y este sería abajo. Entonces voy a cambiar, ¿ya? Este de aquí sería... Este es en Newton, entonces sería 9.80665 Newton. Y abajo equivale a 1 kilogramo, entonces. 1 kilogramo. Bien, y ahí ya entonces simplifico, fíjense, voy a simplificar. Kilogramo se va y acá se nos va el kilogramo. Y el factor de transformación sería este. Entonces, de transformar libra a Newton sería este resultado de acá. Entonces, sería igual a 0.450 multiplicado por 9.865, ¿no es cierto? Este sería entonces el factor de transformación. Ese es, ¿no? De libra a Newton, entonces. Bien. Entonces, una libra equivale a 4.45. Bueno, ahorita vamos a hablar vamos a hablar de los decimales que voy a tomar. ¿Listo? Vamos a ponerlo más acá. Bien, me queda en Newton. Entonces, eso más o menos aquí le faltan decimales. Bueno, aquí casi lo he puesto todos los decimales. Este factor, entonces, medio exacto. Tampoco no es exacto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 1000 libras, quiero transformarlo a Newton, ¿cuánto sería? Entonces, si yo tomo todos los decimales, sería 1000 multiplicado por este factor, me quedan, en Newton serían 4.452,21 Newton, ¿no? 1000 libras. En realidad, este sería kilolibra, ¿no? Un kilolibra sería igual a 1000 libras. ¿No? Y acá no se utiliza tampoco el newton, ¿no? Generalmente se utiliza el kilonewton. Entonces sería igual a esto dividido entre 1000, ¿no es cierto? Entonces yo tendría 1000 multiplicado por el factor dividido entre 1000. Entonces esto sería en kilonewton.
que mucho se trabaja en kilolibras y en kilonewton. Entonces, ¿ya? Para trabajar con menos decimales, entonces yo estoy trabajando con esto. Ahora, más o menos decimales, bueno, lo redondeamos y ahí tengo 1000 kilos, o sea, 1 kilolibra, que equivale a 1000 libras, sería igual a 4.45 kilonewton. Entonces se trabaja con libras, newton, kilolibras, kilonewton. Pero este es el factor de transformación, aquí queda entonces. ¿Ya? Eso sería en cuanto a fuerza. En cuanto a tensión, trabajamos igual en libra por pulgada al cuadrado. Y acá en el sistema internacional trabajamos en newton por milímetro cuadrado. Ese es el famoso megapascal que ustedes van a escuchar. Entonces aquí tenemos newton por milímetro cuadrado. Entonces aquí ponemos newton por milímetro cuadrado y entre paréntesis le vamos a poner este es el megapascal que tenemos. Este se pone abajo, pero es letra mayúscula, es megapascal. ¿Ya? Entonces estas serían nuestras unidades de tensión. Libra por pulgada cuadrada a megapascal. Megapascal siempre van a utilizar esta abreviatura, pero ese es igual a newton por milímetro cuadrado. Veamos la transformación y después hacemos los ejercicios. Bien, acá entonces, libra quiero transformar a newton por milímetro. Fíjense que acá ya hemos transformado al MKS que era en kilo por centímetro cuadrado, ¿no? Se simplifican estas otras medidas. Entonces necesito otra multiplicación para transformarla de kilos por centímetro cuadrado a newton por milímetro cuadrado. Entonces necesito otra multiplicación. Tengo que transformar newton, o sea, a newton, la fuerza, aquí ya la tengo en kilo, entonces voy a poner 1 kilo, la necesito transformar a newton. Entonces sería 9.8665 newton. Ahí se me simplificaría el kilo. Bien, pero tengo que transformar los centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Entonces necesito hacer otra operación acá. Y tendría que transformar entonces los centímetros. De aquí se simplifica, ¿no? Este kilo con este se simplifica. Me quedan newton. Ahora tengo que transformar los centímetros cuadrados a milímetros cuadrados. Entonces arriba ponemos 1 centímetro. Equivale a 10 milímetros. ¿No? Así, 10 milímetros. Entonces, pero yo necesito centímetros cuadrados. Entonces aquí arriba pongo centímetros cuadrados. Y acá abajo cuadrado, tanto el 10 como el milímetro. Entonces esto se eleva al cuadrado. ¿Ya? Y los milímetros también se elevan al cuadrado. Entonces puedo simplificar, fíjense, los kilos, los tacho o simplifico con estos kilos de acá abajo. Y los centímetros cuadrados ya me queda en newton, ¿no? Los centímetros cuadrados los simplifico con los centímetros cuadrados que están acá arriba. Bien, y me queda entonces, nos fijamos, nos queda en newton por milímetro cuadrado. Entonces este sería el factor de transformación que estamos buscando, ¿no? Y sería igual, entonces aquí hago la operación. Arriba me queda 0,454, tendría que multiplicar por 9.806,65. Entonces eso es lo que voy a hacer arriba, 0,454 por
9.80665, ¿no? Y dividido, abajo me queda dividido entre 2.54 al cuadrado por 10 al cuadrado. Entonces pongo entre paréntesis acá abajo 2.54 al cuadrado multiplicado por 10 al cuadrado. Entonces tengo ese valor y me queda el factor de transformación había sido 0.06901, ¿no? Para transformar. Bien, igual aquí, en esta de aquí, si tomo 3 decimales nomás, me quedaría 0.007, ¿no? Facilito para acordarse. Si tomo 2 decimales, sería 0.0069, ¿no? Eso sería 3 con 4 decimales. Y si tomo 5, bueno, le aumentaría el 1 acá. Bien, entonces queda aquí la deducción y hacemos ejercicio, ¿no? Este lo vamos a bajar un poquito más abajo para comparar los valores. Bueno, esto lo vamos a cambiar el color por el color rosadito. Bien, entonces si yo quiero cambiar 4.000 libras, que es la tensión del organismo que utiliza mucho el libro, 4.000 libras por pulgada cuadrada, o también 4 kilolibras por pulgada cuadrada también utiliza, pero sabemos que el kilolibra son 1.000 libras, entonces simplemente es un prefijo para trabajar con números más chicos. Bien, ¿cuánto sería 4.000 kilolibras en megapascal o en newton por milímetro cuadrado? Entonces lo que hacemos es multiplicamos por el factor, si queremos transformar con todos los decimales, sería este. Sería 27.63 megapascal, ¿no? Ese sería el resultado. Si queremos 4.000 libras con este factor redondeado, entonces tengo 4.000 por, me queda 28 megapascal, ¿no? Y si queremos trabajar con más, con 4 decimales, entonces me quedaría 4.000 por, me queda 27.6. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el correcto? El correcto es con todos los decimales. Pero el libro mucho trabaja, a veces trabaja con este factor. ¿Listo? No hay, lo redondea, mejor dicho, lo redondea, pero no hemos visto ni una comparación. Entonces, si yo quiero trabajar, quiero resolver los problemas del libro, trabajo con esta conversión y encuentro todos los resultados y luego lo transformo a esta unidad y van a ver que salen los mismos resultados, porque estamos trabajando con todos los decimales. Y ahí sí podemos comparar los resultados y decir, lo trabajé bien en estas unidades del sistema internacional, porque el resultado sale igual que en el libro en el sistema americano. ¿Listo? Si lo trabajamos con este redondeo y hacemos todos los cálculos y de ahí queremos comparar resultados, va a salir diferente. No muy diferente, pero va a salir diferente, ¿ya? Entonces eso para que tranquilos nos quedemos. Ahora vamos a ver la transformación. En este caso, para el sistema internacional es el mismo. Libra por pie cúbico es en kilo por metro cúbico en el sistema internacional, o sea, es el mismo. Esta transformación es la misma. Entonces queda el mismo factor, ¿listo? Porque trabaja con kilo por metro cúbico también el sistema internacional, kilogramos fuerza por metro cúbico. Para el área, aquí ya sí trabaja en kilonewton o en newton por metro cuadrado o kilonewton por metro cuadrado. Eso vamos a ver en los libros y en todos los libros, no solamente en este, que su unidad para carga trabaja en newton por metro cuadrado. Entonces esta de aquí hay que transformar a newton. En realidad trabaja en kilonewton. Sería kilonewton por metro cuadrado, ¿no?
Y a este también, este de aquí, trabaja en kilolibras por metro cuadrado. Entonces, en kilolibras por pie cuadrado, mejor dicho. Esa es la unidad técnica. En esta parte de aquí, trabaja en libras por pie. Y aquí, en el caso del módulo elástico, este sistema internacional trabaja en kilos por metro cúbico. Ya lo vamos a ver en el módulo elástico del hormigón. Pero algunos ejercicios también vienen en kilonewton por metro cúbico también, ¿ya? Pero generalmente esto se trabaja en kilo. Pero ya esa transformación, por ejemplo, a kilonewton por metro cúbico, también si quieren lo podemos hacer. Lo podemos hacer un poquito aquí intermedio. Vamos a insertar. Y aquí vamos a poner kilonewton por metro cúbico. ¿Cuál sería su transformación? ¿No? Aquí tendríamos en libras por pie cúbico. Entonces, hacemos esta transformación y es simplemente, bueno, esta de aquí la voy a, para no fregarla, voy a poner la ecuación adelante. O sea, la transformación que hicimos la voy a poner aquí. Ahora, para transformar de libra por pie cúbico a kilonewton, este de aquí lo necesito, lo voy a copiar acá. Bien, como aquí el resultado me ha salido en kilogramos por metro cúbico, lo que tengo que convertir es estos kilogramos a kilonewton, ¿no? Entonces voy a hacer otra operación aquí. Multiplico entonces. Transformo entonces los kilogramos a kilonewton. Entonces aquí voy a poner un kilogramo equivale a un kilogramo equivale a 9.806, ¿no es cierto? Newton. Pero si yo quiero transformar eso a kilonewton, entonces lo divido entre 1000. O si no, lo hacemos completo, lo voy a hacer completo. Un kilogramo equivale a 9.806,665 newton. Ok, ahí está en newton. Ahora lo quiero transformar a kilonewton. Entonces, por este newton tiene que irse. Entonces, aquí digo un kilonewton equivale a 1000 newton. Entonces se puede simplificar, ¿no es cierto? Este kilogramo lo simplificamos, es decir, lo tachamos. Con este kilogramo de acá se va. Y, perdón, este es todo. Se va entonces el kilogramo. El newton se va. Simplificamos newton. Y simplificamos este de acá. Bien, el factor entonces que hay aquí, este factor vamos a llamar Z1, vamos a llamar ya. A este factor de acá. ¿Cuánto valdría este factor para transformar de libra a kilonewton? O también podríamos poner kilolibra, porque eso se utiliza, kilolibra a kilonewton, ¿no? Yo pienso que vale la pena de una vez meterle kilolibra. Este de aquí, entonces lo vamos a poner como kilolibra por metro cúbico. No, porque casi son del mismo nivel, digamos, de submúltiplo, porque en realidad lo que estamos haciendo es hacer las unidades en submúltiplo. Eso hemos visto en colegio, múltiplo, submúltiplo.
Entonces, aquí nos quedaría entonces de kilo libra. Bueno, kilo libra, aquí lo que tendría que hacer es transformar este kilo libra, transformarlo a libra. Entonces aquí sería 1 kilo libra equivale a 1000 libras, ¿no? Y 1000 libras equivale a 454 kilos, para no alterar mucho Entonces, 1 kilo libra es 1000 libras, ¿no es cierto? Con eso se iría el kilo libra, el kilo. Y aquí lo multiplico, porque aquí sería 1000 libras equivalen a esto multiplicado por 1000. Entonces, este de aquí sería 454 kilos, ¿no? Entonces, estas 1000 libras equivalen a 454 kilos. Y aquí se va todo esto. Entonces, con esto, 1 kilo libra, con estas 1000 libras se van. Bien, se va y entonces esto de aquí sigue el mismo camino, pie cúbico a pulgada cúbica a centímetro cúbico, de centímetro cúbico a metro cúbico, de newton a kilo, se simplifica el kilo y me queda en kilonewton. Entonces fíjense acá, vamos a ver cuánto es el factor de transformación de kilo libra metro cúbico a kilonewton por metro cúbico. Bien, y hacemos la operación entonces. Lo que nos queda arriba sería 454 por 100 elevado al cubo por 9.80665 dividido entre paréntesis, abajo me queda 1000 o 10 al cubo, también podemos poner para anotar 10 elevado al cubo por, sería 12 elevado al cubo por 1000, y este sería 1000 elevado al cubo, entonces tengo otro 10 elevado al cubo. Cierro paréntesis, igual. Este sería entonces el factor de transformación de kilolibra metro cúbico a kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Entonces cuando tengamos nosotros, por ejemplo, este valor de aquí, sería kilolibra dividido esto entre 1000, sería 0.145, perdón, este es pie cúbico, ¿no? Kilolibra por pie cúbico sería este valor dividido entre 1000, sería 0.145, y quiero transformarlo a kilonewton por metro cúbico, entonces agarro y multiplico por su factor de transformación y me queda 0.33. Ese sería su equivalente, ¿no? Su equivalente, o sea, 0.145 a kilonewton por metro cúbico sería 0.374 kilonewton por metro cúbico. ¿Ya? Hemos sacado otra. Este es submúltiplo nomás, porque en realidad este es el que guía y los demás son submúltiplos. Ok, entonces ya tenemos el peso por unidad de volumen. Ahora nos faltaría el peso por unidad de área. O creo que ya lo hicimos, ¿no? El peso por unidad de área ya lo hicimos. Kilonewton por pie a kilonewton por metro cuadrado. Este es su factor de transformación. Bien, entonces ya hemos transformado de unidades americanas al sistema internacional. Ahora nos faltaría del sistema MKS al sistema internacional o viceversa, ¿no? Pero una vez solucionando uno, automáticamente se invierte el factor de transformación y tenemos la transformación. Vamos a hacer de MKS al sistema internacional. Un ratito voy a tomar un
poquito de agua. Bien, lo vamos a poner de otro color. MKS. Aquí vamos a poner Sistema Internacional. Le ponemos otro color a esto de acá. Bien, vamos a hacer. Bien, primero empecemos con la fuerza. Acá utilizamos kilogramos fuerza. Entonces, kilogramos fuerza. Y aquí utilizamos el newton. Entonces, el factor de transformación sería igual, ¿no? Aquí vamos a ir utilizando esta misma ecuación, pero ponemos kilogramos y la fuerza en newton. Entonces aquí decimos 1 kilogramo equivale a, bueno, aquí ya simplifico porque aquí ya está la ecuación, está. Fíjense, 1 kilo equivale a 9.806, entonces ese sería el factor de transformación de 1 kilo a newton, entonces me queda que el factor de transformación es 9.806,65. Ese sería el factor de transformación, o sea que 1000 kilos equivalen a 9.806 newton. Generalmente utilizamos este valor, o sea, en kilolibra. Entonces, 1 kilolibra, ¿a cuánto equivale 1 kilolibra? Equivale a este valor de acá, multiplicado por el factor de transformación, dividido entre 1000, y evidentemente le ponemos más decimales. Este sería su valor, ¿no es cierto? Este sería su valor. Si queremos más decimales, bueno, se va a ver viendo este valor. Entonces, este sería su transformación de la fuerza de kilo a newton. Si queremos a kilonewton, simplemente este kilolibra, perdón, kilogramos. Este sería, bueno, el prefijo de kilo, kilogramo, sería, porque el gramo es su unidad, su múltiplo, ¿no? Es tonelada. En el sistema internacional es tonelada. Significa 1000 kilos, tonelada, y este sería equivalente a 0.09807. Bueno, este sería newton, ¿no? Newton. A ver, vamos a ver. 1 por este factor, al multiplicar este por este, esto me va a dar en newton, ¿no? Una newton, pero este está multiplicado por 1000. Por 1000, fíjense que en kilos sería 1000 kilos esto, multiplicado por 1, que sería el valor, por el factor de transformación, y para transformarlo a kilonewton lo divido entre 1000. Entonces este sería el factor de transformación. En realidad una tonelada, para transformar tonelada a kilonewton directamente sería multiplicar esto por el factor de transformación y lo estamos transformando en kilonewton. O sea, tonelada por el factor de transformación me va a dar en kilo, porque fíjense, este 1000 con 1000 se va a simplificar y me queda que una tonelada equivale a 9.80665 kilonewton. Kilonewton quiere decir 1000 newton, ¿no? Ahí podemos. Y el factor base sería esta, ¿no? Este sería su transformación. Ahora veamos la tensión. La tensión está dada en kilo por centímetro cuadrado. Y en el sistema internacional está en newton por milímetro cuadrado o megapascal. Bien, veamos el factor de transformación. Entonces, este de aquí sería kilo. Kilogramos fuerza, ¿no? Y este de aquí sería en
centímetros cuadrados. Bien, y decimos entonces, porque necesitamos convertirlo a newton por milímetro cuadrado, ¿no es cierto? Esto de aquí no lo necesitamos, lo borramos. Y decimos que 1 kilogramo equivale a 9.80665 newton. Entonces se va el kilogramo. Y como tenemos centímetro cuadrado, 1 centímetro cuadrado equivale a 10 al cuadrado milímetros al cuadrado. Entonces este sería el factor de transformación. Nuestro factor de transformación quedaría entonces, este se va, ya no necesito 4, 5, 4, no va. Arriba queda 9.80665 dividido entre 10 al cuadrado. Ya no va 2.54 al cuadrado, ¿no? Directamente este valor. Y me quedaría entonces el factor de transformación igual a 0.098. ¿Ok? Entonces, si yo quiero transformar, por ejemplo, 280 kilos centímetros cuadrados a megapascal o a newton, me queda 27.458 con todos los decimales, ¿no? Si yo quiero transformar si agarro con 4 decimales, perdón, vamos a empezar con 3 decimales, sería 0.98, 3 decimales, y quiero 280 kilos por centímetro cuadrado, sería 27.44 kilonewton o megapascal. Si yo quiero transformarlo en este caso, si agarro 3 decimales, fíjense, si agarro 3 decimales, mi factor de transformación sería 0.1, ¿no? O sea, 3 decimales me queda 0.98. Pero si quiero con 2 decimales, mejor dicho, me queda 0.10. Y entonces 280 me quedan 28. Generalmente toman este factor de transformación, lo redondean a 2 decimales y entonces 280 kilos solamente lo dividen entre 10 y me queda 280 megapascal. Pero fíjense la variación que hay y el redondeo que hay. Listo, por eso es que quería hacer esta clase. El factor de transformación, entonces me queda este valor de acá, este es el correcto. Si a mí me plantean un problema en megapascal, yo lo copio todo y lo transformo a MKS, lo trabajo en MKS y el resultado lo transformo a megapascal. Si hago la transformación correcta y lo trabajo en todos estos valores y ya lo puedo pasar a megapascal, voy a sacar el mismo resultado. Pero si tomo este redondeo y hago de este redondeo, comienzo a hacer acá y quiero compararlo, no me va a salir igual. ¿Listo? Ese es el problema de los redondeos en los factores de conversión. Ahora vamos a ver unidades, peso por unidad de volumen. Peso por unidad de volumen, ya falta poco. Bien, acá entonces tengo kilo por metro cúbico. ¿No? Y acá lo vamos a hacer en kilo por metro cúbico, lo vamos a poner en newton por metro cúbico. Bien, y el factor de transformación, esto aquí lo vamos a borrar porque este lo ponemos un poco más acá. Y tenemos entonces kilo, este sería kilos, kilogramo peso por metro cúbico. Kilo por metro cúbico. Ok. Bien, entonces aquí voy a transformar primero kilo. Y ponemos acá entonces 1 kilogramo. Fuerza equivale a 9.806.665 newton.
Ya se va al kilogramo y me queda en newton. Entonces, ahora lo que necesito es, esto se va porque no tengo estas unidades. Ya me queda transformar metro cúbico a metro cúbico, perdón. Bueno, metro cúbico es directamente metro cúbico, pues no hay necesidad. Entonces me quedaría este no se simplifica. Y acá me queda en newton por metro cúbico nomás. Entonces esto de aquí también se va. Entonces el factor de transformación de kilogramos a newton por metro cúbico sería igual a 9.80665. Eso directamente sería ese, ¿no? Kilo por metro a newton por metro cúbico. Un kilogramo por metro cúbico equivale a 9.806. También utilizamos nosotros la tonelada por metro cúbico. Entonces vamos a ver, una tonelada equivale a 1000 kilos. Entonces una tonelada por metro cúbico es cuestión de sus múltiplos, ¿no? ¿Y a cuántos? Aquí vamos a ver a cuántos kilonewton por metro cúbico. ¿Cuál sería su factor de transformación? Vamos a ver. Bien, si nosotros aquí, a esta de acá, seguimos aumentándole, o si no lo podemos hacer, que quede acá para no chiparlo. Exactamente, vamos a hacerlo acá. Bien, que quede nomás acá. Este es el factor de transformación. Ahora queremos de tonelada a metro. Perdón, de tonelada a kilonewton. Y utilizamos esto de acá entonces. Bien, aquí voy a tener tonelada por metro cúbico. Bien, y primero transformamos entonces una tonelada, ¿no? Una tonelada a cuánto kilonewton queremos, ¿no? Transformar a kilonewton. Entonces, una tonelada equivale a 1000. Entonces vamos a poner aquí una tonelada equivale a 1000 kilos. Bueno, hasta el kilo, vamos a poner en kilo. Entonces aquí se simplifica la tonelada. Tenemos entonces una tonelada, se va, y aquí lo que necesitamos es transformarlo a newton, ¿no es cierto? Y después esto de aquí no va. También esto de aquí no necesitamos. Bien, y me queda entonces un kilo equivale a 9.800 kilos. Y ahora tengo que transformarlo a kilonewton. Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? 1000 kilos, un kilo equivale a tantos newton, entonces se va el kilo. Ya se ha ido la tonelada. No necesitamos simplificar porque la unidad es el metro cúbico, entonces no va tachado. Ahora aquí necesito transformar los newton a kilonewton. Entonces, un kilonewton equivale a 1000 newton. Perfecto. Entonces, fíjense aquí, se simplifican estos ceros. Con estos ceros de acá se simplifican. Y me quedaría entonces el factor de transformación de tonelada directamente es 9.8. Entonces el factor de transformación Z1 vendría a ser el mismo, ¿no es cierto?
sería igual a 9.80665. El factor de transformación entonces de tonelada a kilonewton es el mismo que de kilogramos a newton. ¿Listo? Eso también entonces vamos a necesitar a veces los problemas y uno es cuestión de analizarlo, de verlo y ya hemos terminado. Y si quiero hacer de newton a kilogramo, entonces lo que hago es dividir nada más, ¿no? Divido con este factor. Hagamos un ejercicio. Yo quiero, por ejemplo, bueno, ya hicimos de 1000 kilos, ¿no? 1000 kilos por metro cúbico, el peso del agua. Entonces, sería igual a 1000 por el factor de transformación. Entonces, equivale a 9806,65 newton por cúbico. Si yo quiero transformar de newton por metro cúbico a kilo, por ejemplo, 500 newton por metro cúbico, transformarlo a kilo, entonces simplemente tendría que esto dividirlo entre el factor de transformación y me queda igual a 50.98 kilonewton por metro cúbico igual a 500 newton por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ahora si yo quiero transformar una tonelada por metro cúbico, en este caso el peso del agua sería una tonelada a kilonewton, entonces agarro y multiplico por su factor de transformación. Entonces, una tonelada por metro cúbico equivale a 9.8 o 9.81 o 806 kilonewton por metro cúbico. Ahora, si yo quiero al revés, 10 kilonewton convertirlo a tonelada, entonces agarro y digo 10 dividido entre el factor de transformación. Entonces me quedaría igual a, redondeándolo, 10 kilonewton por metro cúbico equivale a 1.019 toneladas por metro cúbico. ¿Listo? Esa es la cuestión de transformación. Y no olvidamos de la barrera de unidades, que tengo otras unidades, no puedo, que más acá, no hay problema. Bien, ahora para las cargas, para el peso por metro cuadrado. Aquí está, las cargas generalmente están en kilos por metro cuadrado. Entonces pongo kilogramos por metro cuadrado. Tiene que estar transformado a newton por metro cuadrado o kilonewton por, en realidad se trabaja con este valor. Kilonewton por metro cuadrado van a venir las cargas así con esta unidad, ¿no? Las cargas para edificios, cargas vivas, van a venir en kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuál es el factor de transformación? Entonces, esto de aquí vamos a borrar estos ejercicios y vamos a ver el factor de transformación. Bien, aquí es el kilogramo por metro cuadrado. En el metro cuadrado, como ven, no necesitamos simplificarlo, entonces le quitamos el tachado y queda así. Y esta no estamos en libra, entonces todo aquí no me sirve. Directamente no me sirve nada. Y empezamos a hacer nuestra transformación. Entonces la transformación es estos kilogramos transformarlos a kilonewton. Entonces decimos 1 kilogramo equivale a 9.665 newton, ¿no? Aquí se simplifica el kilogramo. Bien, y ahora tenemos que transformar los kilogramos, los newtons, mejor dicho, a kilonewton. Entonces aquí ya pongo 1 kilonewton equivale a 1000 newton. Ahí se nos va entonces este newton.
con este Newton acá. Bien, y el factor de transformación entonces me queda 9.80665 dividido entre 1000 para transformarlo a kilonewton. Entonces esta transformación me quedaría igual de 9.80665 dividido entre 1000. Ese sería el factor de transformación de kilogramo a kilonewton, ¿no? De kilogramos a kilonewton. Este prefijo kilogramo, en realidad la unidad de peso sería en el MKS, pues el gramo, ¿no? Kilo ya es un prefijo del gramo, significa 1000 gramos. Pero de todas maneras estamos acostumbrados a trabajarlo así. Si quiero transformar, por ejemplo, el peso de una habitación por metro cuadrado, utilizamos 200 kilos por metro cuadrado. Quiero transformarlo a kilonewton, entonces sería este valor multiplicado por el factor de transformación. Sería 1.96 kilonewton por metro cuadrado los 200, ¿no? Los 200 kilos. Y así, si es que yo quisiera transformar, por ejemplo, 1 kilonewton por metro cuadrado, ¿cuánto sería en kilogramos por metro cuadrado? Sería igual a esto dividido entre el factor. Entonces tengo 100.97, sería el valor de 1 kilonewton. Entonces, esto van a ver, todo el tiempo van a ver estas unidades, kilonewton por metro cuadrado, ¿cuántos serán kilogramos por metro cuadrado? Entonces, ahí tienen las transformaciones. Bien, entonces lo voy a pasar yo en PDF, estas transformaciones de USA MKS, de USA a Sistema Internacional y de MKS a Sistema Internacional. ¿Ok? Esto de aquí lo vamos a borrar. Ya lo hemos hecho, nos vamos a separar. ¿No? Y aquí creo que también dejamos eso. Bien, espero que no tengan problemas. Les cuento que muchos se aplazan por no saber transformar unidades. Por eso es que se lo estoy haciendo y así. Se lo he hecho como para colegio, paso a paso y todo. Algunos lo saben y se aburren porque ya lo saben. Otros no, porque no le tiraron pelota en el colegio. Pero ahora sí ya lo tiene, ya no hay, ¿cómo se llama? Ya no hay disculpa, ya no hay pero. Todos lo tienen y ya no. Muy bien, una vez terminado esto, que se lo voy a pasar en PDF para que ustedes lo tengan ahí, lo estén repasando. Ya le dije que para aprender no es a mirar nomás. En la cuestión de técnica de ingeniería hay que comprarse un cuaderno y hacerlo a pulso. Todo esto que he hecho, ustedes lo tienen que pasar en un cuaderno y háganlo a pulso y van a ver que no van a tener problemas. Ya se acabó esa, ya no se van a aplazar por transformación de unidades, entonces van ganando conocimiento y van ganando práctica. Pero si no se compran su cuaderno de 50 hojas y no lo hacen, van a tener problemas y recién en el examen van a querer hacer esto, determinar los coeficientes y ya va a ser tarde. Se le va a pasar el tiempo en el examen, el tiempo ya se supone que el alumno sabe ya esto de aquí, lo sabe, viene ya sabiendo del colegio. Entonces ustedes recién quieren ahí, ¿no? Quieren saber y ya no hay tiempo ya. El examen hay que venirse preparado. Muy bien, entonces, ¿cómo andamos con tiempo? Todavía tenemos, ¿no? 10 minutos. ¿Ah? 10 Nos minutos. quedan 10 minutos. Bueno, 10 minutos. Muy bien. Entonces vamos a aprovechar esos 10 minutitos. ¿Listo? Bien, vamos a ver el libro. Bueno, voy a grabarlo y
vamos a... Bien, ya estoy compartiendo, ¿no? El McCormick. Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, ahora sí, ya. Estamos, lo dejamos en resistencia del hormigón, creo, ¿no? Aunque sea esta partecita, vamos a ir avanzándole porque es importante, porque ya después no vamos a ver la teoría y vamos a entrar directamente suponiendo que ya sabemos. Bien, la resistencia a compresión sabemos que la medimos en probetas cilíndricas, ¿no? Aquí dice cilindro, de 6 pulgadas de diámetro por 12 pulgadas de alto, ¿no? En nosotros sería 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de alto, ¿no? Sí, 25 más 5 son 30. Entonces sería 15 por 30, son las probetas. En realidad son 6 pulgadas por 12 pulgadas. Entonces de ahí viene la medida y ya transformamos nuestras unidades y hacemos los cálculos. Y lo rompemos en una prensa hidráulica, rompemos, ponemos platillo a un lado al otro para que la tensión sea uniforme en esa probeta, en esa espécimen de prueba que se le llama probeta. Y con una velocidad bien lenta le vamos aplicando la carga, ¿no? Bien lenta, despacio, para que el material se vaya acomodando, las partículas, hasta que ya llega un momento en que no aguanta y revienta la probeta y falla. Y decimos, esta es la resistencia de rotura de la probeta. Entonces medimos esa y sacamos un promedio de varias probetas, tiene que ser mayor a 30 probetas, y sacamos la resistencia característica, ¿no es cierto? Y ahí determinamos entonces la resistencia característica, que quiere decir que de esa cantidad de pruebas, de las 30 probetas, el 95% van a tener esa resistencia con seguridad, ¿no? Eso se llama resistencia característica, entonces. Y la sacamos en función a la resistencia de rotura, ya que ese es otro tema que seguramente ya lo han visto en tecnología del hormigón. Se ve esa parte, ¿no? La resistencia característica, la resistencia media, la resistencia de rotura. Bien, bueno, sabiendo y conociendo eso, vamos a hablar ya un poquito más de la prueba. Está hablando aquí de que la prueba se sumerge en agua durante 28 días. ¿Ustedes saben por qué se sumerge la probeta en agua durante 28 días? ¿Saben ustedes por qué se sumerge la probeta en agua 28 días? Y después de 28 días la sacamos y rompemos y decimos, tiene un tanto de resistencia. Para que no pierda humedad. Hemos dicho que el hormigón pierde su humedad, o sea, el hormigón necesita agua para hidratar al cemento. El cemento, al estar mezclado, al formar esa pasta, al hidratarse el cemento va formando una piedra artificial que es el hormigón. Entonces, si ese agua de mezclado se evapora, entonces le va a faltar agua al hormigón y se va... Bueno, le va a faltar y no va a ser bien sufraguado. Entonces, la idea es meterle el agua para que no pierda, ¿no? Para que no pierda agua en la atmósfera, ¿no? No se evapore y quede con su agua, no haya necesidad. Entonces, esa es la idea. En otras palabras, es el curado que se le hace a la probeta. Como en la práctica no tenemos un tanque para sumergir el edificio,
lo que hacemos es regarle agua o ponerle plástico y para evitar que se evapore el agua en la viga, en la columna, ¿no? Por eso del laboratorio también a la práctica también hay mucha diferencia. En la probeta le damos golpes, ¿no? O sea, golpes, ¿cómo se llama? Con una varilla, creo que son 25 golpes, lo dividimos en 3 capas, ¿no? Tiene toda una regla hacer la probeta. El último libro de Jiménez Montoya, el tomo, creo que fue el tomo, mejor dicho, la edición 14, creo que ella no sale ya, dice que para que la probeta sea equivalente al hormigón en obra, se le puede vibrar, claro, con un vibrador, digamos, pequeño, una probeta, una vibrada y listo. No hay necesidad de los 25 golpes y todas esas cosas, dice, para que sea equivalente al hormigón en obra. También por una parte habla de eso, ¿no? De ahí sigue nomás metiéndolo 28 días, sigue hablando de que hay que sumergirlo nomás 28 días en la probeta, a los 28 días sacar y hacer la rotura ya en la prensa para determinar la resistencia de rotura. A esa resistencia de rotura se le llama la resistencia media. Y teniendo más de 30 probetas o 30 o más probetas, entonces saca la resistencia característica, ¿no? Por medio estadístico. Bien, eso es lo que habla aquí. La humedad entonces está a una temperatura constante porque el agua casi mantiene su temperatura y la humedad está al 100% entonces. Bien, habla de qué resistencia tienen los hormigones. En primer lugar dice que para las construcciones y todo no se puede tomar menos de 2.500 libras por pulgada cuadrada. Bien, yo quiero que ustedes utilicen el factor de 0.07. Calcúlenmelo cuánto equivale en kilo por centímetro cuadrado. 2.500 libras por pulgada cuadrada. Ya pues vayan haciendo, porque ya estamos practicando ya. ¿Ni uno? ¿Ni uno no pueden transformar? Ah, no, carácter. Ustedes se van a... 175. Muy bien. Ahí está, hay uno por lo menos. Entonces, 2.500 por 0.07 sería, perdón, 2.500 le dije, ¿no? En libra. $175 kilos. Dice que no se puede utilizar menos de esa resistencia. O sea, menos de esta resistencia no se puede utilizar. Y aquí lo voy a subrayarlo con amarillo. Entonces, la mínima varían desde 2.500, sería 175 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Y también ese valor, también en el Jiménez Montoya, lo van a encontrar ustedes, dice ahí de 175 para arriba. O sea, no se puede tener ya hormigones de 150, 130. Hormigones normales, ¿no? Ya vamos a hablar que hay hormigones livianos y hormigones normales o hormigones pesados. Entonces, 175 sería el mínimo para construcciones estructurales, ¿listo? De ahí podemos usar 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 280, hasta 280 para construcciones de hormigón armado. De 280 para arriba, 285, 290, 300 kilos por centímetro cuadrado, son para hormigones pretensados. ¿Listo? Ahora, aquí, ¿cuál sería la resistencia máxima? Ahora tengo aquí una de 10.000 a 20.000 libras.
quisiera, por favor, que me transformen 10,000 a kilos por centímetro cuadrado. O sea, 10,000 libras por pulgada cuadrado a kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto serían? 700. 700, muy bien. 700. 700 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense esa tensión alta. Aquí nosotros lloramos para tener 400 kilos, obtener 400 kilos. Pero en Estados Unidos, bueno, hay aditivos, hay tecnología, hay investigación. Esa es la diferencia que tenemos nosotros con Estados Unidos o con otros países desarrollados, que en la investigación no hay muchos investigadores. Ustedes, por ejemplo, cuando salen deberían investigar una monografía, tratar de conseguir un hormigón de 500 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cómo harían? Buscando mejor ripio, haciendo granulometría de la arena, del ripio, la granulometría o de la grava. O sea, pulir, ver todas esas cosas y hacer probetas. Nada más sería su monografía. Intentar obtener la máxima tensión con nuestros materiales, ¿no? Y después si hay algunos aditivos para disminuir el agua y ver cuánto se incrementa y llegar a una conclusión. En Santa Cruz haciendo esto, siendo estricto en esto y en esto, disminuyendo agua, poniendo aditivos, llegamos máximo a tanto. Eso puede ser una monografía. No hay necesidad de rajarse y buscar temas, simplemente cosas, pero investigar. O sea, investigar, ir al laboratorio y meterse, ver, tratar de hacer con esto, con lo otro, buscar. Eso se llama investigación. Y luego obtener el resultado. Entonces ustedes van a poner en práctica la investigación. ¿No? Tratan de buscar algo nuevo, algún dato más. No hay necesidad de plantearse ejercicios teóricos y resolver problemas. Eso déjenlo para otro. Ustedes quieren, digamos, la práctica y quieren investigar y quieren ver cuánto sería nuestra resistencia máxima que nos dan. Y así van haciendo esa investigación y pueden dejar para que sigan estudiando otros, pueden dejar algunas pautas más, ¿no? Otro vendrá y hará otra combinación y todo y buscará otro y van obteniendo. Entonces ahí ya se va abriendo el campo de la investigación. Y ahí, bueno, hay que separar también, ¿no? Hay los investigadores y los ingenieros. No es lo mismo. Los investigadores investigan, buscan hacer experimentos y todo y llegan a comprobar sus resultados, a ver sus hipótesis, si la hipótesis que se plantearon al comienzo es verdadera o es falsa. Y dependiendo de eso viene el desarrollo tecnológico. ¿Ya? O sea, si obtienen algo bueno, ustedes seguramente que va a ser beneficio para todo el mundo, porque todo el mundo va a querer hacer eso porque saben que van a obtener beneficios, ¿no? Las industrias de hormigonera, todas esas cosas. Y en base a eso va el desarrollo, en base a la investigación. Entonces, ¿y cuánto sería 20,000 libras por pulgada cuadrada a kilo por centímetro cuadrado? 1400. 1400. 1,400 kilos por centímetro cuadrado, imagínense al llegar a eso. Aquí ya ustedes se van a ir dando cuenta cuando salgan, cuando entren a obra, cuando saquen probeta, y van a decir, está loco ese mancormo, como 10,000 o 20,000 libras. No podemos, si no podemos llegar a 400, ¿cómo vamos a llegar a 700 o a 1,400 kilos por centímetro cuadrado? Entonces, pero ellos han logrado. Incluso más todavía de esto han logrado en Estados Unidos. Pero eso es más o menos para que ustedes tengan idea. La mínima, 175 kilos por centímetro cuadrado, la máxima han llegado a 700, incluso a 1,400 kilos por centímetro cuadrado. Es harto, ¿no es cierto? Cómo es el adelanto, la investigación y el desarrollo de países adelantados. Pero los países adelantados no es porque se han adelantado y porque tienen la dicha de ser súper, no son igual que nosotros. Lo que pasa es que nosotros no invertimos en investigación.
Sin embargo, la investigación es desarrollo. Desarrollan los pueblos en base a la investigación. ¿Por qué? Porque se benefician ¿quiénes? Las industrias, lo que producen el movimiento económico. Ahí, y por eso es que ellos tienen pues, edificios de mucho más pisos, porque imagínense con esta resistencia, en vez de tener una columna de planta baja en un edificio de esa columna que nosotros vemos de 1 metro por 1 metro, digamos, brutal la columna, ellos tienen menos, porque su resistencia pues son, imagínense, de 280 a 700, la diferencia, entonces el área de la columna va a disminuir porque tiene mayor resistencia. Peor si tenemos resistencia de 1400 kilos por centímetro cuadrado, entonces las estructuras van a ser menor, van a tener menos sección, las columnas, las vigas, todas esas cosas, y vamos a tener edificios más esbeltos. Evidentemente que va a subir el precio, ¿no? de esos hormigones. ¿Por qué? Porque para llegar a eso vamos a tener que utilizar algunos aditivos, mejorar, ser estrictos en el ripio. Por ejemplo, el ripio que compramos nosotros para construcciones vale 1.200 bolivianos por metro cúbico, ¿no? El ripio común, que viene sin graduar ni nada, que venden los dragueros del río, esos que están ahí a la orilla del río, ¿no? En el torno, desde aquí, desde la Roca Coronado para arriba, toda esa orillera y draguero. Ustedes váyanse para el río y miren y pregunten los precios. Entonces, sacan ese ripio, van y lo mezclan, no le hacen prueba ni nada, evidentemente le va a salir, si sacan probeta ya del hormigón, le va a salir un hormigón de 200, 180, digamos, no le va a salir más, porque tampoco tienen un ripio graduado, ¿no? La arenilla que le venden tampoco tiene graduación ni nada, por eso le va a salir baja la resistencia. Pero si ustedes ya van y compran un ripio más graduado, creo que hay por ahí, ¿cómo se llama? El colegio del kilómetro 9, Bethesda creo que, ¿no? Bethesda, no sé. Es un colegio evangélico, entrando por un poquito más para atrás, hay en realidad este señor tiene dragas y todas esas cosas, ya tiene chancadora y produce agregados graduados. Entonces le vende 3 cuartos, y uno va y compra y le hacen prueba y entonces pasa, ¿no? Porque a mí me ha pasado eso. Entonces pero ya su precio ya no es pues 1.200, ya el precio él lo vende a 2.400, 2.000, dependiendo del ripio y la cantidad que uno le compre, más o menos su precio va al doble ya, 2.400, 2.800 el metro cúbico. Entonces aumenta su precio, pero aumenta la calidad del hormigón, pueden obtener resistencias mayores. Ya hay graduación ahí. Y lo único que faltaría sería optimizar la arenilla, ¿no? Tener arenilla mejor. Va subiendo los precios, pero va subiendo la resistencia, entonces. Y metámosle aditivo a eso y podemos conseguir hormigones buenos. Y entonces uno está perdiendo. Pero si ustedes sacan cuenta y hacen todo, la resistencia va ganando. Se va ganando. ¿Por qué? Porque se utiliza menos área, van a utilizar un edificio, las columnas van a ser más pequeñas, todas esas cosas. Aunque va a aumentar, pero vamos a tener más área. Ambiente van a ser más área, mejor vendido, ¿no? Los edificios para departamentos. Entonces hay que hacer un diseño técnico óptimo, o sea, diseñarlo técnicamente óptimo, diseñar la mezcla, diseñar la estructura y hacer un estudio económico, hacerle costo y ver cuál es el que sale mejor. No solamente técnico, no tenemos que meternos nosotros en la cabeza, no diseñar el hormigón, papá, y listo. No, hay que comparar con el costo. Ahí entonces vamos a ir viendo qué conviene. Y para ir también predicando nosotros con nuestra experiencia, diciendo, bueno, no solamente porque es más caro, esto sale más caro económicamente. A veces compramos los materiales, claro, pero al final de cuentas economizamos ya en el producto final, que serían los edificios. Hay que hacer ese estudio económico siempre, ¿ya?
Muy bien, entonces aquí tenemos ese ejemplo. Aquí habla de algunos edificios, como por ejemplo el 2 Union Square, lo hicieron con 19,000 libras por pulgada cuadrada. Imagínense cuánto sería su resistencia de este hormigón. 19,000 libras por pulgada cuadrada, ¿cuánto me da? $1,336. 1,336 kilos por centímetro cuadrado. Bien. Me parece, entonces, esa resistencia que vamos a encontrar, difícil que la encontremos acá, ¿no es cierto? Y ellos han hecho para hacer esos edificios grandes, para que le den menos espacio. ¿Por qué? Porque ellos venden por metro cuadrado. O sea, los departamentos, todas esas cosas los venden por metro cuadrado. Entonces, gastan más en su estructura, pero tienen mayor espacio, mayor área. Y a eso les conviene a ellos, ¿no? Ellos van viendo todo, entonces meten más en sus materiales, pero venden más y ganan más entonces en venderlos por áreas cuadradas. Bien, no nos dio el tiempo, pero yo les apuesto que hemos ganado harto porque ya vamos a ir avanzando rápido. Los ejercicios que tengamos los vamos a resolver ya en cualquier sistema y enseguida se los paso en PDF lo que hicimos. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana en la U, ya el lunes. Entonces, presencial, ¿listo? Nos vemos, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos el lunes. Hasta luego, ingeniero.